buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Sí nos escuchamos? Buenas, sí. Bienvenidos a este segundo capítulo. Bienvenidos a este segundo capítulo de el podcast Crónicas Oscuras de Colombia. Hoy, como habíamos dicho hace 8 días, este episodio iba a ser en mi canal. Y conmigo, por supuesto, tengo a mi colega, Juan Arpe. Sí, buenas, ¿cómo están? Es el alter ego de Juan Arpe, porque me veo diferente. No, Me veo más cabezón. el Hap Me 2. veo. Ah, sí, perdón. ¿Cómo estás, Aquí Juan Arpe? todos tenemos alter ego, ¿verdad? Uy, Falta sí. Mac. Pasa, papi. Sí, Son negros. azótame. Malvic. Sí, la idea es darle una tónica oscura porque es un podcast dedicado al terror paranormal. Muchísimas gracias, ya somos 11 espectadores. Bien, Excelente. ¿Cómo estás hoy, Juan Arpe? todo bien, todo melo, todo excelente. El NG dice, yo tengo el mío, ¿sí? Pero no lo utilizas, pa. No veo el NG en el chat. Bueno, es primera vez que Juan Arpe está acá. Bienvenido. Espero que sean otros muchos más podcasts aquí como invitado. Che perro. Era el único de mis amigos que literal faltaba por venir acá a mi casa. Era el único. Pero bueno, siempre hay una primera vez. Espero, hoy se sacó el chicle de la boca, gracias de estar. Es que este micrófono sí funciona. No, Jamás. oí. Imposible. ¿Se asustaron? A mí Anderson no me sigue en mi canal. Anderson, por favor, sigue a Juan Arpe. Ahorita ya te dio pan. Uy. No. Si viera, pasó algo chistoso. Me lo encontré en el gimnasio antes de venir. Y me va diciendo, es que la novia, Macablari. Oye, yo tengo permiso, sí. Sí, dice que, vea, va a ir, pero no me le vaya a dar comida, no me le vaya a dar nada, porque él ya comió y yo lo miré, yo como que, ¿pero por qué? ¡Qué pecado! Que tengo que bajar de peso. Y me miro con una cara y yo pensaba invitarle algo de comer, o sea, pedir algo de comer después de que acabáramos, pero ya, vea. Pues igual me Macablari. puede invitar. Después de que no salga en la cámara no pasó nada. Macablari. No pasó nada. Baraja, sí, es verdad, vea, le dijo. Ve, yo porque yo... Ah, ya, vista de moderador. Epa, Listo. ¿Te vas a hacer tu Sí, el tu shout mención? out. Vale. Muchísimas gracias, pues ya somos 12 personas. Mano, no es dejar de comer, sino saber comer. Sabias palabras de Malvic. Malvic le sabe. Él le sabe a todo esto. Malvic. Me vale monda. Nice. Bueno, espero que se escuche bien. Ya somos 83 seguidores. Recuerden la meta para al llegar a 100 empezarán a ver un sorteo entre los que estén conectados obviamente ese día. Y pues nada, esperemos llegar a la meta de los 100 seguidores rápidamente. Macablari, Oli, por fin te veo acá, claro, como está tu novio. Entonces, ¿yo puedo participar? ¿Cómo así? Claro, todos. Reportó el canal de Juan Arpe por Aleta. Uy, Malvi. Vení, te pongo esto un poquito así. El viejo Mac va a participar en un episodio, ¿sí? Sí. Claro que sí. Macablari, aquí les estoy comentando a todos lo que me dijiste en el gimnasio, de que no le puede dar comidita al niño. Ya le compré agüita, compré solamente agua. Yo hablaba del sorteo. Ah, no. Sí, obvio. No, porque rosca. ¿Y rosca por qué? ¡Qué pecado! Bueno, No, mano, esta cosa desgraciada no me deja de acá. Hágale, usted sigue hablando, pa. bueno. Yo me le tomo aquí el atrevimiento. No, tranquilo. Tranquilo. Como sabrán, el primer capítulo fue del Valle del Cauca, nuestro departamento. Ahora, siguiendo el suroccidente colombiano, hoy hablaremos de el departamento del Cauca. Un departamento que actualmente tiene una ola de violencia, pues, que históricamente, lastimosamente ha tenido, pero que no deja de ser. Qué verga. Es que está en español internacional. ¿Qué es esa vuelta? ¿Qué quieres poner? Sácame la roba, por favor. Es Shift 2. Qué vuelta, manito. Es como la de las Mac. O sea, tiene el teclado de la Mac. ¿Vos me dejas mi cara que tengo Mac? Sí, pues tienes un iPhone. Hace rato enredado ahí sacando una roba. Tiene una situación muy explosiva. Ya, ahora sí, gracias. Sí, por favor, Que los no. que no siguen a Juan Arpe, les
solicito que lo sigan. Obviamente, La pues, historia... exacto. La Recuerden historia... que será episodio por episodio en cada canal. Sí, la historia dentro de 8 días será en el canal de Jualarpe. Y así nos vamos a ir intercalando. Jualarpe haciéndose el humilde. Papi, yo sé que no lo volví a ver en el gimnasio. Sí, verdad. Anda perdido, Me pa. tiene abandonado, estando haciendo ejercicio solo. Uy, no. Pero bueno. La siguiente historia será en tu canal. Y vamos a escoger al departamento de Yo creo que sí que... Chocó o Nariño. Bueno, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos va a ser. Esa será sorpresa. Solo se enterarán. Sorpresa. Solo se enterarán el G día. Es que hoy en las mañanas. Hacete nomás. Hoy es que en las mañanas. ¡Guay, manito! Bueno. El diablo con bigote. Bueno, pues no siendo más, podemos comenzar. Sí, claro. Intro. Oh. Bueno, ya, modo serio. El que siga a Jualarpe se gana un beso de él. Yo lo sigo. Mañana lo quiero ver en el gimnasio. Uy. Macablar, y si está escuchando, qué miedo. Bueno. Empezamos con el podcast. Ya pasamos ya la intro de bienvenida. Empecemos con el podcast de Crónicas Oscuras de Colombia. ¿Qué iba a decir? Capítulo 2. AFK. No, a mí a veces casi me traiciona la mente y cuando hago mi intro, en vez de decir, pues, obviamente Crónicas Oscuras, Ajá. por poquito digo Entre Risas. Entonces, a veces como que ya el chip de tantos episodios que he hecho del podcast como que es automático. Vale. Pero no, toca Crónicas Oscuras. Crónicas Oscuras de Colombia en este canal de SAP06 en su sección AFK Podcast. Hay lugares donde el silencio se siente distinto. El Cauca es uno de ellos. Tierra de montañas, niebla, rituales antiguos y pueblos donde la noche todavía impone respeto. Porque aquí las historias no nacen en internet, nacen en caminos vacíos, en testimonios susurrados, en personas que aseguran haber visto cosas que jamás pudieron explicar. Luces en la montaña, procesiones que aparecen donde no debería haber nadie, casas que parecen seguir habitadas y lugares donde muchos dicen sentir que algo todavía permanece allí. Esta noche vamos a recorrer algunas de las historias más inquietantes del Cauca, historias paranormales, leyendas y relatos que siguen vivos hasta hoy. Así que, si estás solo, tal vez sea un buen momento para encender la luz. ¿Listo? Buena intro. Empecemos con la primera historia del día de hoy. Uy, no, qué miedo, yo me voy, bye. Quédate. Uy, ¿no me enviaste cheers ayer? Ah, Acabo ve, de fijarme en se me esto. olvidó, se me Mira, olvidó. mira. Ah, bueno. Perdón, yo quiero hacer una anotación antes de que empecemos ahora sí full de lleno mientras terminas de revisar. Uh-huh. Para los que no han visto, ustedes saben que ustedes tienen unos puntos que pueden canjear como recompensa. Aquí veo que hay hidratación, o sea que si te mando eso tenés que tomar agüita. Ajá, sí, las activé anoche. Si te mando estira, entonces tienes que estirar. No entendí esta, pedir un héroe, ¿qué significa? Yo escribí todo lo que había ahí, yo ni me fijé. McDrick me ha canjeado hidratación. Bueno, papi, a tomar agüita. Agüita, ¿pero no nos toca a los dos? Ay, no, pues que mande otros entonces. Ah, epa, por persona, Epa. epa, por persona. Me quito el sombrero. Nada de palabrotas. Allá hay un sombrero por si algo. Palabra Ve, prohibida. volvió a canjear otro 100. Ahora sí te toca a ti. No, ¿qué? ¿Madrid? ¿Sí? Ah, Sí. El otro para Jualarpe. Malpic ha canjeado, perdón, estira. Nice. Pues estirémonos, ¿no? Ok, canjeé otro, ¿qué tal? Ah, bueno, yo me estiro. Las primeras donaciones son para mí. Bueno, los primeros canjes Bueno, son para ahí, mí. ahí les dejé Los eso segundos para son para que se entretengan un ratico. Cuando quieran ver a este haciendo algo diferente, pues, le mandan punticos. Ahora sí. Samope ha canjeado estira, le toca a usted. Uy, Samope, ¿bien o no, manito? Gracias, Samope, por seguirme. No, pa, todo lo que sería el gimnasio, hija. Uy, sí, hoy les tocó a ustedes duro. Yo los vi, estaba sudando la gota frío yo. Bueno, Pero ahora bueno. sí.
Empecemos. Empecemos ahora sí de lleno. David, ¿cómo ha canjeado esa postura? Bueno, eso sí lo hicimos los dos. Ahí hay un bastoncito. Allá al fondo. Ah, ya lo vi. Ajá. Pero Bueno, empecemos con... Jaja, esas historias con estos canjes ya no van a dar miedo. Sí. Huépale. Encuesta de moderadores. ¿Qué quiere que encuestemos, viejo Malvic? Ese podría ser una buena dinámica. Quien te envíe eso, pero súbale el precio. El que Sí. le envíe la encuesta puede decidir qué encuestar. Por ejemplo, ¿quién es más malo, Cali o América? Por ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo, sí. Y se crea la encuesta y la gente vota. Me Está parece, carísimo. me parece cool. Bueno, tengo 7300 de puntos. Bueno, ya, se controlan, por favor. Ahora sí, vamos a empezar. Controlemos, si no, el moderador desactiva las... Sí, los voy a banear a todos ustedes, los voy a expulsar. ¡Ey! ¿Por qué mi canal? Bueno, la primera historia de la que hablaremos hoy son de las procesiones fantasmas de Popayán. Popayán siempre ha sido una encuesta. Okay. Popayán siempre ha sido una ciudad distinta durante la noche. Sus calles coloniales, las iglesias antiguas y el silencio que queda después de las celebraciones religiosas hacen que el centro histórico tenga una atmósfera difícil de explicar. Y durante siglos, la ciudad ha estado marcada por una tradición que prácticamente todos en Colombia conocen: las procesiones de Semana Santa. No leas, continúa. Cada año, miles de personas recorren las calles acompañando imágenes religiosas entre incienso, velas y cantos. Es algo que forma parte de la identidad de Popayán desde hace generaciones. Pero precisamente por esta carga histórica y espiritual comenzaron a surgir relatos extraños. Con el tiempo, habitantes del centro empezaron a hablar de noches donde se escuchan sonidos similares a las de las procesiones, incluso cuando no había ninguna celebración. Primero eran comentarios aislados. Las personas decían haber escuchado pasos sincronizados durante la madrugada. Luego aparecieron relatos más inquietantes. Algunos aseguraban escuchar cadenas arrastrándose lentamente por las calles de piedra. Otros hablaban de murmullos religiosos o cánticos lejanos que parecían acercarse poco a poco. Y lo más extraño era que al asomarse a la ventana muchas veces no había absolutamente nadie. Sin embargo, no todos coinciden en este punto. Hay quienes afirman haber visto figuras avanzando lentamente entre la neblina. Personas vestidas completamente de negro, caminando en fila, como si estuvieran participando en una procesión antigua. Según varios relatos, las figuras nunca hacen ruido más allá de los pasos. No hablan, no levantan la mirada. Simplemente avanzan lentamente hasta desaparecer en alguna calle del centro histórico. Y algo que se repite constantemente en las historias es el ambiente. Las personas describen una sensación extraña antes de escuchar la supuesta procesión. El aire se vuelve más frío. Las calles quedan completamente silenciosas y el ambiente cambia de forma repentina. Muchos habitantes antiguos prefieren no hablar demasiado del tema, pero algunos todavía dicen que hay noches donde es mejor no salir después de cierta hora, especialmente durante Semana Santa, porque, según ellos, hay procesiones que todavía siguen recorriendo Popayán. ¿Qué te parece esta historia? Es muy común encontrar, creo que en Semana Santa, creo que para Semana Santa es una fecha que usualmente se suelen presentar ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Ya también, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, fue una de las más importantes, o de las más, cuando hablamos acerca de... Se me fue lo que hablamos del Valle del Cauca hace 8 días, en el tema de Semana Santa. Hasta me pasó. Del Diablo de Juanchito. Ah, sí, de la discoteca. De las discotecas y demás, que pues es muy común que este tipo de apariciones, que este tipo de cosas pues pasen en estas fechas, que son fechas santas, pero que
pues también, de cierto modo, las personas que son bien malangas la utilizan para hacer también sus travesuras, ¿no? Por Sí. ejemplo, bueno, no pasa tanto en Semana Santa, pero por ejemplo en el caso de Halloween es muy común que la desaparición de gatos negros, por ejemplo, se suba. Entonces, incluso unas fechas, unos días antes, unas semanas antes de Halloween, usualmente piden mucho en adopción gatos negros, porque pues los utilizan precisamente para hacer sus rituales y sus cosas así De magia negra, de brujitas. de brujería. Entonces, o sea, la verdad, lo que es Semana Santa es pesada. Es una semana muy pesada a nivel mundial, no solamente Sí. aquí en Colombia. Así espiritualmente es bastante trambólica mi gente. Por ejemplo, también un mes, aparte pues de Semana Santa que suele ser entre marzo y abril, que va variando, Ajá, sí, puede variar. un mes muy cargado espiritualmente es Creo que ha noviembre. llegado a ser hasta mayo. ¿Alguna vez no nos tocó en mayo? Mayo, Semana Santa, no, creo que no. A finales de abril ya De pronto finales de prácticamente. abril, sí. Pero otro mes cargado también es entre el 31, Mira, mira, mira. finalizando octubre a inicios de noviembre. Ah, pero por el Noviembre Día de los Muertos y demás, por ejemplo en pero es un México mes muy cargado. es demasiado pesado, pero bueno, por lo menos acá no tanto. Es más como en el tema de, vamos a ver, Semana Santa en mayo. Pero es que, ¿y por qué? Ah, ok. Semana Santa, ¿no? ¿Qué santos? No. Entonces fue algo no. A ver, cambio la pregunta. Semana Santa puede caer en mayo. ¿Alguien Vamos más aquí. lo ha preguntado? Obvio. No, no puede caer en mayo bajo el calendario litúrgico estándar. Siempre entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Claro, ¿Sabe? Tiene casi razón, a David. finales de, Casi hasta finales de abril. Ajá. Listo. Bueno, ahora sí, damos la intro al siguiente punto. Al siguiente punto, por supuesto. El segundo punto del día de hoy, la segunda historia, es el fantasma del molino de Moscopán. Hay lugares que parecen haber quedado atrapados en el tiempo. El antiguo molino de Moscopán es uno de ellos. Abandonado, silencioso, consumido por el paso de los años, pero no completamente vacío. La leyenda habla de una mujer llamada Raquel. Dicen que murió trágicamente cerca del lugar. Y desde entonces, muchos aseguran que su presencia sigue allí. Personas que han pasado de noche hablan de gritos, sombras y figuras blancas cerca del río. Otros aseguran haber sentido que alguien los observa entre las ruinas del molino, como si algo todavía estuviera esperando allí. Bueno, esta es una de las historias que sinceramente me pareció bastante interesante respecto a lo que indagamos pues en cuanto a historias paranormales en el departamento de Cauca. Moscopán fue una harinera que abrió sus puertas realmente hace muchísimo tiempo, o sea, eso fue más o menos para los 60, más o menos 50, 60 que ella abrió sus puertas y se convirtió en su momento en una de las empresas más importantes de la zona. Dato curioso, por ejemplo, el dueño era de apellido Mosquera. Entonces de allí viene el nombre, Mosco por el apellido Mosquera y Pam, que pues era a lo que se dedicaban ellos al 100%. Interesante dato. Digamos que esta empresa quebró en su momento, más o menos para finales de los años 70, por regulaciones gubernamentales. Pusieron impuestos y aranceles al tema de las harinas y demás, y pues esto realmente pues los quebró, por decirlo así, y desde entonces el edificio de Moscopán de la harinera quedó completamente abandonado. Pero antes de que esto pasara, pues allí aconteció cierto suceso bastante trágico, porque así no lo queramos ver de la parte
paranormal fue bastante trágico, ¿no? Sí, claro. Raquel, que fue la mujer que mencionaste, era una trabajadora de Moscopam. Una mujer casada de aproximadamente 42, 43 años, ya incluso tenía un hijo, que ustedes pues, se imaginarán que para la época era algo pues normal. Ujú. Pero resulta que pasas qué cosa. Empezó a tener cierto feeling con un cierto sujeto en la empresa, que no era su esposo. Este sujeto llevaba por nombre, ya les confirmo, este sujeto llevaba por nombre Marco. Jugalar. Este sujeto llevaba por nombre Marco. Y digamos que, bueno, entre cosas van, cosas vienen, pasaron cosas que no tenían que pasar, teniendo en cuenta de que era una mujer casada además. Resulta que el esposo se enteró. El esposo llevaba por nombre Javier. Era un tipo prácticamente de la misma edad de Raquel, unos 45 años. Y resulta que cuando el hombre se dio cuenta de esto, pues cometió un acto verdaderamente terrorífico. Un poquito explícito. Logró desvivir a Marco con un machete. Algo típico de la época también. Y adicional a eso, intentó, posterior a este desvivimiento, también desvivir a toda la familia completa. Es decir, a él, a Raquel y a su hijo. Logró desvivirse él y logró desvivir a su hijo ingiriendo veneno que puso en la comida. Sin embargo, por cuestiones de la vida, Raquel logró salir de allí solamente con una intoxicación. ¿Qué pasó y por qué ya nos vamos a la parte paranormal? Pues aún, digamos que aún Raquel habiendo sobrevivido a todo esto, la pena realmente es fuerte. Creo que cualquier persona que pasa por esto, perder en su momento a su esposo, al amor de su vida y a su hijo. Sí, de los Y, tres. y siendo pues también tan trágico, pues Raquel realmente, digamos que no soportó la pena. Y en cierto momento, en un turno de trasnocho, pues hizo lo que probablemente todos están pensando. A la mañana siguiente la encontraron colgada dentro de las instalaciones de Moscopam. Desde allí sale entonces lo que se podría tomar como alguna leyenda urbana o no. El hecho de que el alma de esa mujer es la que está atrapada en los recintos de Moscopam. Porque incluso aún a día de hoy, después de más de 50 años de la desaparición de Moscopam, las instalaciones siguen en pie y siguen escuchando gritos, siguen presenciando este tipo de cosas paranormales relacionadas a una mujer. Qué densa la Es historia. trágica, es Muy trágica. trágica. Porque como te digo, así no fuese 100% paranormal, si no la quieres ver desde ese lado, aún así es muy trágica por todo lo que aconteció. Por supuesto, y además la manera en que la señora sufrió es lo que probablemente la tiene atrapada en el lugar. Sí, Porque ahí están los relatos está de que se escucha. Está penando duro. Exactamente, el alma todavía la tiene en pena por todo lo que sufrió, por Sí. todo lo que vivió y la tiene atrapada ahí. Correcto, sí señor. Una historia bastante turbia. Acuérdense que si ustedes también tienen historiecitas, las pueden ir mandando. Yo terminaré de complementar la historia que les iba a contar del hotel. Listo. Aprovechando que estamos hablando del Cauca, el departamento más religioso de todo Colombia. Ojito al dato. Ojo al dato. Listo. ¿Qué tal les pareció la segunda historia? Davico comenta. Uy, esa estuvo turbia. Sí, Sí. sí, sí, sí. Estuvo- Estuvo heavy los acontecimientos. Sí, la verdad está heavy. Bueno,
Esperemos a ver Bueno, si aquí no me salen los comentarios, ve. No sé sale. por qué. O sea, yo puedo comentar y te aparece, Sí, pero no me aparecen los comentarios de nadie más. qué raro, ¿no? Raro, sí. En fin. Bueno, Bueno, y está rebugueado. Parece uno. acá somos 8 en este momento. Ajá. Bueno, si no hay más comentarios, podemos seguir con la tercera historia. El Ajá. morro de La, Tulcán. la tercera historia del día de hoy es sobre los espíritus del Morro de Tulcán. Mucho antes de que existiera Popayán, el Morro del Tulcán ya era considerado un lugar sagrado, un sitio ceremonial, un lugar de entierros y, según muchos, un lugar cargado de energía. Hay quienes aseguran que al subir al morro en la noche, el ambiente cambia. El aire se vuelve pesado. El silencio demasiado profundo. Algunos hablan de sombras, otros de figuras observando desde la cima. Y hay testimonios de personas que aseguran escuchar tambores en plena madrugada. Aunque no haya nadie allí, como si algo antiguo todavía habitara el lugar. El Morro del Tulcán es uno de los lugares más conocidos de Popayán. Durante el día, pues parece un sitio tranquilo. Hay personas caminando, hay mucho turista tomando fotos. Y gente observando la ciudad desde la parte alta del morro. Pero detrás de ese lugar existe una historia mucho más antigua. Mucho antes de la llegada de los españoles, el morro ya era considerado un sitio importante para las comunidades indígenas que habitaron la región. Se cree que allí se realizaban ceremonias, rituales y entierros. Y precisamente por eso, muchas personas consideran que el sitio conserva una especie de energía que es muy difícil de explicar. Con los años comenzaron a aparecer relatos relacionados con el morro, especialmente durante la noche. Algunas personas aseguran que el ambiente cambia completamente después de cierta hora. El silencio se vuelve demasiado profundo y el lugar empieza a sentirse incómodo, incluso cuando aparentemente no hay nada extraño. Uno de los relatos más comunes es la sensación de estar siendo observado. Bonito, dejen contar mi historia de esa zona. Ah, ok, vale, dale, ahorita la leemos. La Facultad de Ciencias Humanas de la Unicauca. Ok, mira, otra cosa. Vale. Hay quienes afirman, disculpen, hay quienes dicen haber subido del cerro en la noche y sentir que alguien los sigue desde lejos. Y otros afirman escuchar pasos detrás de ellos, aunque al mirar pues no hay nadie cerca. También existen testimonios que aseguran haber visto figuras inmóviles desde la cima del morro. Sombras oscuras que permanecen quietas durante algunos segundos antes de desaparecer entre los árboles o la oscuridad. Pero probablemente lo más inquietante son los sonidos. Varios relatos hablan de tambores o golpes lejanos durante la madrugada. Sonidos suaves, repetitivos y difíciles de explicar. Y aunque algunos creen que podría tratarse simplemente del eco de la ciudad o del viento, otros aseguran que el sonido parece venir directamente del interior del lugar. Muchas personas relacionan estas historias con el pasado ceremonial del morro. La teoría más común es que en ciertos lugares antiguos conservan una especie de carga espiritual, debido a todo lo ocurrido allí durante siglos. Y aunque no existen pruebas de nada paranormal, lo cierto es que hoy muchas personas evitan permanecer solas en el Morro del Tulcán durante la noche, porque según quienes han estado allí, hay momentos donde el lugar deja de sentirse completamente vacío. Es una historia bastante interesante del Morro del Tulcán. Yo la verdad solo he ido una vez a Popayán, no lo he visto. De pronto cuando vuelva podría darme una... Por ahí dicen que a los cerros solamente suben los marihuaneros y los deportistas, pero pues... Pues ya puedo calificar como deportista o todavía no. No, todavía no. Chale, entonces tocó ser marihuana. ¿Qué les pareció esta historia
Del morro del Tulcán. ¿De pronto alguien conocía alguna leyenda de este morro? No conocía, la verdad, el Tulcán, no, el No, morro. también. Y revisemos. Vale, vete revisando ahí. Vale. Igual, dame. Te doy la intro. Dame intro. Listo. No, de allá no. No le conocía el morro ese. Yo creo que sí lo conoce. Bueno, pongámonos serio. Esto es... No sé. Esto es serio, gente. Se la damos en 3, 2, 1. Tiempo. Ok. La siguiente historia es de las monjas del claustro. En Popayán hay edificios antiguos que parecen guardar más que historia. Antiguos conventos, claustros coloniales, pasillos silenciosos, donde algunas personas aseguran no estar completamente solas. La historia más conocida habla de una monja, una figura vestida de blanco, que aparece recorriendo corredores vacíos durante la madrugada. Algunos dicen escuchar rezos, otros el sonido de pasos lentos, arrastrándose sobre el piso antiguo. Y quienes aseguran haberla visto coinciden en algo inquietante. Nunca muestra su rostro. Hay una historia que es muy similar a la de esta monja. Y es que sí hay un lugar en Tunja. Yo sé que no tiene nada que ver. Nada, no te preocupes. Pero hay un lugar en Tunja donde sí está un poco más confirmado el hecho de el monje sin rostro. Es una historia que cuando lleguemos a ese departamento sí o sí tenemos que contarla. Es una historia súper interesante. Ustedes saben que Popayán es la ciudad blanca, no por lo que se consume, sino por su arquitectura colonial. Popayán es muy colonial. Popayán es una ciudad bastante antigua. Y los claustros, para quienes no lo saben, pues son como edificaciones coloniales, obviamente, en la que se encerraban. Por ejemplo, en este caso, lo que es todas estas personas relacionadas al tema religioso, principalmente católico. A día de hoy, muchos de esos claustros coloniales pues ya no funcionan como claustros, obviamente, funcionan como entidades públicas relacionadas a la educación y demás, pues supieron cómo aprovecharlo. Uh-huh. Pero durante el siglo XVI, siglo XVII, estos claustros, creo que como su nombre les puede dar un puntapié de lo que significaba, eran más que un espacio de devoción, un espacio de esa conexión espiritual con Diosito. Uh-huh. Eran espacios de violencia, eran espacios en el que, por ejemplo, las monjitas, que obviamente eran las más afectadas, vivían en encierros, vivían bajo condiciones que realmente pues no eran buenas, no eran agradables, y que a día de hoy incluso pues eso llegase a suceder, pues completamente un rechazo a eso. Entonces, digamos que debido a todos estos acontecimientos, porque de hecho son acontecimientos verificados, es decir, hay entidades relacionadas a los derechos humanos y demás que confirmaron este tipo de tratos dentro de estos claustros, pues hizo que el ambiente, hizo que el espacio, estos espacios se convirtieran en espacios pues bastante pesados energéticamente, bastante densos, por todo el sufrimiento que allí acontecía. Uh-huh. Hay ciertos espacios o ciertos claustros que son un poquito más famosos que otros. Está, por ejemplo, el convento de la Encarnación, que fue, digamos, de todos el más importante o el que más renombre tuvo, ni siquiera por ser bueno o ser de los más grandes, sino por ser el más implicado en este tipo de tratos que se le daba a las monjitas allá adentro. Entonces, es normal que en este tipo de espacios, con esta carga energética llena de sufrimiento y maldad,
pues hayan apariciones. Como yo les dije, no están todos 100% abandonados, los han retomado, los han restaurado y los han convertido en entidades públicas para el aprovechamiento de todo mundo, principalmente en el tema educativo. Entonces también es normal que cualquier persona que esté allí pueda tener esas contactos paranormales o poltergeist con este tipo de entidades. Incluso han aparecido fotos que han tomado los celadores y que han tomado, por ejemplo, hay una foto muy famosa que tomó un agente de tránsito que en ese momento estaba allí, haciendo que, no sé, pero muy a lo lejos se alcanza a ver en una escalera una silueta completamente, no le voy a decir blanca porque no es la típica iluminación blanca, pero es una silueta de una mujer y se sabe que es una mujer, pero definitivamente, o sea, es etérea, no es tangible. Entonces, son muchas apariciones que se dan en este tipo de espacios debido a todo esto que aconteció durante los años anteriores. En Popayán pasaba algo interesante que, por ejemplo, acá en Buga también en su momento pasó. Y es que muchos de estos claustros estaban conectados de manera subterránea a través de túneles. Túneles que ustedes, como se imaginarán, pues cuántas cosas no pudieron pasar por allí. Entonces, pues gente, eso sería todo relacionado a las monjitas que aparecen en los claustros coloniales de Popayán. Recuerden que nosotros somos uno de los países más religiosos del mundo, pero curiosamente, hace como 15 días, por si no lo sabían, también quedamos en el número 1 como el país con más denuncias por P. Ya saben que continúa. Por los vicios de los sacerdotes. Quedamos en el top número 1 como el país con más denuncias y casos reportados de este tipo de abusos. Entonces, si lo hacen ahorita con las regulaciones y con las cosas como son, que es mucho más complicado, imagínense en ese momento con las pobres monjitas y todo lo que les hicieron padecer. Así que merecido tienen estar donde quieran estar y asustando a quien quieran asustar. Sí, la verdad, como pasa algo parecido a la historia que contaste tú de Moscopam. Sí. Porque recibió, en parte, pues eso fue un abuso Uh-huh. en contra, no de ella como tal. Bueno, sí de ella porque también la trataron de envenenar, pero pues le mataron la familia. Bueno, se autodesvivieron. No, el esposo no la mató la familia. El esposo mató el amante. Exacto. Y también mató su hijo. Se autodesvivió él y también a autodesvivió. su hijo. Y por poco lo hace con ella. Claro, sino que pues por cosas de la vida ella sobrevivió. Con suerte. Sí, con suerte entre comillas. Pero sí, esas historias de las monjas, todo lo que tenga que ver con iglesias es demasiado turbio. Hay un tema que a mí me parece muy interesante, podríamos tocarlo en algún momento en un podcast, y son las apariciones marianas. Me gustan mucho. No las he llegado a escuchar, la verdad. Las apariciones marianas están relacionadas. O sea, una aparición mariana significa que se te apareció la Virgen. Ok, entiendo. Porque pues Returbio, como ustedes saben, muy turbio. El tema de la Virgen es muy habitual que se le aparezca a cualquier persona por ahí. Y entonces tenemos vírgenes de todo tipo. Aunque virgen es una sola, eso ténganlo en cuenta. Tenemos vírgenes de todo tipo. Uh-huh. Entonces, que la Virgen del Carmen, que la Virgen del Agarradero. Que la Inmaculada, que la de Guadalupe, Exacto. que es Entonces, como la más famosa. Todos esos son... En Latinoamérica. No, bueno, de pronto Latinoamérica, porque Sí, la sí, Virgen sí. María, pues obviamente... Sí, en general. Entonces, todo eso son las apariciones marianas. Pero ojo, que las apariciones marianas siempre están no precedidas, sí, precedidas por catástrofes y por cosas malas. Entonces, si por algún motivo aparece la Virgen por ahí, está avisando de que se viene algo turbio en la zona. Es un tema muy interesante. Vaya dato, la verdad. Nunca. Vaya dato perturbador. No quiero que después nos suman el directo. Sí, es un dato que la verdad yo no había asociado
con las apariciones de la Virgen es que sí, puede ser que, pero me imagino que se habrá Apariciones documentado, marianas. las apariciones marianas, de que cada vez que vaya a aparecer la Virgen, sucede algo en la Tierra, un fenómeno natural o Pero en la zona. en la zona. Entonces, está interesante la historia. Marca hablar y dice, re turbio. Como un pueblo que se quemó y les avisó una estatua de la Virgen que había comenzado a llorar y significaba una catástrofe. Sí. Mira, en Popayán, creo que de eso no vamos a hablar acá. En Popayán también hay, no sé si de pronto has escuchado o han escuchado ustedes de la maldición de Popayán. Sí. La maldición de Popayán es, digamos, se las voy a decir, o lo más importante, hay cierta iglesia en Popayán que tiene erguida una cruz en cemento a las afueras. En creencia popular, La cruz del santuario de Belén. en creencia popular, se dice que esa cruz, si en algún momento se llegase a caer, derrumbar, o sea, si le llega a pasar algo a esa cruz, Popayán va a tener un desastre que lo va a dejar out. Entonces, muy similar a lo de la aparición de la Virgen, ¿no? Sí. Sí, son cosas bastante interesantes. De San Francisco, no, es la cruz, De la iglesia de Belén. la maldición de la cruz de Belén. De la iglesia de Belén. Espero que cuando hablen de Caldas toquen el tema de la maldición de Río Sucio y por qué se hace carnaval al diablo. No. Porque son loquitos. Siguiente. No, siguiente. Thank you, Nets. Ok. Ahora, la siguiente historia. Me enredé. Son historias muy recurrentes, ¿no? Sapo. Popayan salió del grupo. Voy a ir buscando lo que habían comentado de la Facultad de Humanidades. ¿A qué hora leemos la historia que me envió Malpica al final? Sí, terminemos con esto y luego comentamos. Pues que no tus cacas. Ojito macabro. Bueno, mira, hagamos una cosa. Ya que estamos hablando un poquito de De religión. ajá, No, ok. de religión. Porque la historia que yo tengo relacionada no me pasó a mí, pero sí sucedió. Digamos que pasaron cosas durante una semana aproximadamente en ese hotel. En ese momento resulta, pasa y acontece que ya sabíamos o ya sabían o especulaban las personas que pues le hacen a eso, que el hotel sí tenía como cierta cosita pesada, ¿no? Tenía ciertas energías, ciertas cositas así malévolas. Pues resulta que mi viejo, no sé, nos llegó a nosotros, y quién lo iba a decir, un padre a hospedarse. Ustedes dirán, ¿por qué se hospeda un padre? No, bueno, lo mandaron de Bogotá. No, el señor venía directamente desde Roma, era italiano. O sea que pues, ya se imaginarán, era de los católicos. Tanto así que yo participé en la acomodación del altar. Resulta que exigió que se desocupara una pieza, una habitación completa, porque se tenía que armar un altar dentro de esa habitación. O sea, además de la habitación del hombre, había una habitación completamente desocupada y se armó un altar allí. Porque como católico que pertenecía directamente al clérigo, pues importante de edad, el hombre entraba a ciertas horas del día, como los típicos musulmanes, a orar y a hacer sus vainas allí. Y usted incluso veía de noche la luz de las velas por debajo de la puerta. O sea, imagínense pues. Pues efectivamente, o sea, se empezaron a sentir, o sea, como que empezó a remover sus cosas, empezó sí, a molestarle a las cosas o a las entes que estaban allí, porque de repente entraban ráfagas de viento así, todas violentas. De repente por ahí como que lo que me pasó a mí, que fue lo único que me pasó, que les conté el episodio pasado, era un poquito más usual, por ejemplo, que las cosas se movieran o que se cayeran. O sea, la llegada del tipo, que era completamente religioso, católico, pero de los duros, efectivamente, o sea, sí tienen, aunque de pronto uno no le crea. Yo no soy mucho de, por ejemplo, las iglesias y los padrecitos,
Pero la gente, esa gente cuando ya está en esos peldaños tan arriba, o sea, son duros. Son muy Y duros. como que las entidades y eso lo sienten. Puede ser también, o sea, les armaron un pinche altar en la mitad del El hotel. aura O que sea, qué desprende, cosa tan loca. el aura que desprenden, aunque tú no, aunque las personas no sean creyentes, el aura que desprende una persona religiosa de alto rango es algo que se siente, Mm. es algo que se siente. Bueno, esa era la historia que les tenía que complementar con la de el stream pasado. Bueno, yo voy a leer la historia que me envió mi amigo Malvic por WhatsApp. Y dice así, digamos que estamos haciendo un pequeño, Ajá. una pequeña pose de las historias que ya tenemos programadas. El páramo de las papas. Resulta que dos amigos decidieron ir al páramo de las papas. A pesar de investigar todo el viaje, ignoraron una advertencia clave que se repetía en todas partes. Hay que pedirle permiso al propio páramo para entrar a sus dominios. Caminando por allí, dejaron caer envoltorios de golosinas. Muy mal hecho. Y de repente empezaron a sentir pasos que los seguían y una presión extraña. Intentaron seguir una luz, pero solo los desorientó más. Terminaron caminando en círculos y se dieron cuenta que habían irrespetado el lugar. Desesperados, uno de ellos recordó las advertencias. Con el corazón en la mano, recogieron la basura que habían dejado y con mucha humildad hicieron una oración pidiendo disculpas al páramo y solicitando ayuda para salir. Justo antes apareció un niño con poncho y botas, que con una mirada enigmática les dijo: síganme, yo sé por dónde es, pero no vuelvan a ver atrás. Mientras lo seguían, sentían aún más pasos y una presión fría a sus espaldas. La neblina bajó tanto que no veían nada a 1 metro. A pesar del miedo, siguieron al niño, quien finalmente los dejó en el camino de piedra que los llevaba de vuelta a la civilización. Cuando le agradecieron, el niño solo respondió: yo vivo aquí, y desapareció en la neblina. Desde entonces aprendieron una lección. El páramo de las papas es un lugar vivo que exige respeto, y nunca más volvieron sin pedir permiso. ¡Qué historia, Malvic! Muy buena historia. La verdad está muy interesante. Hay varias cositas. Hay varias cositas que suelen suceder. Sí. Una de ellas es pedir permiso. No solamente se le pide permiso a espacios, también se le pide permiso a objetos o se le pide permiso. Sí, llamémoslo objeto, porque un cuerpo después de que ya falleciste, no nos digamos mentiras, aunque sigue siendo un cuerpo y católicamente o éticamente también tenemos que hacerle una santa sepultura, bla, bla, bla. No podemos profanarlo, obviamente, también por riesgos biológicos y todo. Se convierte en un objeto, al fin y al cabo. Entonces hay que pedir permisos a objetos, a muchos objetos. Hay que pedir permiso a sitios porque, aunque no lo crean, a veces eso influye. La otra cosa es una palabra que dijo ahí interesante y es no miren atrás. Se suele repetir mucho cosas relacionadas a no mires atrás. Pasa mucho con temas de brujerías, pasa mucho incluso en el catolicismo. No sé si ustedes recuerdan que por ahí hay una historia católica sacada de la Biblia relacionada con eso, con alguien que se convertía en piedra o se convertía en sal por mirar atrás, porque había un superior, no recuerdo si era directamente Dios o quién, Uh-huh. pero les dijo, caminen sin mirar atrás. Si lo hacen, se convertirán en piedra. Hubo muchos que desacataron la orden y se convirtieron en piedra, de acuerdo a los relatos bíblicos. Entonces, es algo que se repite mucho. Dicen que la mayoría de los páramos colombianos también están santificados por los indígenas. Correcto. Sí. 100%. Los lugares indígenas, que de hecho el próximo tema que voy a tocar es relacionado a eso. El tema con los indígenas es fuerte y caótico. Ellos
todo lo que es tierra para ellos es sagrado, entonces lo cuidan mucho. Y sí, hay que pedir permiso. Muy Así no haya buena. nadie, pero hay que Ajá. pedir permiso. Uy, quieto, dice. Es una historia muy interesante. Muchas gracias, Malvic, por compartirla. Por eso también invitamos a todos los que tengan historias, principalmente Perdón, relacionadas. dame un segundo. Dale, tranquilo. Ya investigué acerca de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Cauca. Ok. Resulta que está relacionada con la de las monjitas. Ok. En este momento la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Cauca está funcionando en el claustro colonial de El Carmen. Así se llamaba en su momento, el claustro, El Carmen. Entonces, claro, por eso está relacionada y por eso también digamos que comentó Barajas acerca de... Pues si lo comentó es porque tiene conocimiento o ha escuchado acerca de apariciones y cosas así. Entonces sí. Pues aquí investigando así por encimita, o correcto, actualmente funciona allí la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, instalada en una construcción colonial. Y pues sí, cosas muy relacionadas y muy parecidas a los que ya habíamos dicho. Se suelen, por ejemplo, en los corredores escuchar cositas y ver cosas que pues Bueno, no deberían de estar allí, ¿no? Malvic pregunta, pere, ¿cómo es la vuelta? ¿La vuelta de lo que él está diciendo Sí, o sea, de la universidad está allá? no, no, Sí. no, no. La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales está ubicada en un claustro colonial que se llama El Carmen. Por Ah. eso es que pues también tienen que luchar no solamente con los profesores y las materias, sino Sí. también con entidades del más allá. Ahí sí hay que tenerle miedo a los vivos y a los muertos. Claro, al funcionar como claustro, que lo decíamos por ejemplo en el stream pasado, ustedes saben que también suelen quedar muchos residuos de cosas. Entonces dicen que suelen escuchar rezos y cosas así de repente. Y pues, ¿quién va a estar rezando? Bueno, sí, hay mucha gente que reza antes de un parcial, antes de un quiz, pero hay de cosas a cosas. De cosas a cosas, sí, señor. Bueno, después de esta pausa, interesante, que hicimos, vamos a seguir con la siguiente historia. ¿Es esta, cierto? Sí. Que se llama La Carreta Fantasma del Cauca. En los caminos rurales del Cauca, cuando cae la noche, hay sonidos que muchos prefieren ignorar. Uno de ellos es el de una carreta. Campesinos de distintas zonas hablan de ruedas antiguas, caballos, cadenas arrastrándose sobre la tierra, pero cuando miran el camino no hay nada. La leyenda dice que quien ve la carreta directamente queda marcado por la desgracia. Por eso, muchos prefieren cerrar las ventanas, apagar las luces y esperar a que el sonido desaparezca. En muchas zonas rurales del Cauca está esta historia que ha pasado de entre muchas generaciones. No tiene una fecha exacta y ni un único lugar en específico. Pero en distintos pueblos y veredas se repite prácticamente la misma descripción. Aparece una carreta durante la madrugada en los caminos que son solitarios. La mayoría de relatos vienen de campesinos o personas que viven lejos de las ciudades. Gente acostumbrada al silencio de la noche y a reconocer perfectamente los sonidos normales del campo. Por eso, cuando hablan de la carreta, lo hacen con cierta seriedad. Según cuentan, todo comienza con un sonido lejano. Primero se escuchan ruedas antiguas avanzando lentamente sobre la tierra o las piedras. Después aparecen cadenas arrastrándose y el sonido de caballos caminando despacio. Al principio parece normal, como si alguien estuviera caminando el camino de la noche. Pero el problema es que muchas veces el sonido continúa acercándose y no viene nadie. Algunas personas aseguran haber escuchado la carreta pasar justo frente a sus casas, tan cerca que incluso podían distinguir el ruido de las ruedas. Sin embargo, al salir o mirar por la ventana, el camino estaba completamente vacío. Con el tiempo comenzaron a surgir relatos más perturbadores. Hay quienes afirman haberla visto,
La describen como una carreta oscura, antigua, avanzando lentamente en medio de la neblina de la noche. En algunas versiones no hay conductor y en otras apenas se distingue una figura cubierta completamente de negro. Pero quizás lo más inquietante son las historias que hablan de los pasajeros. Personas inmóviles sentadas dentro de la carreta, observando hacia afuera sin moverse y sin hablar. En muchas zonas rurales existe la creencia de que la aparición de la carreta está relacionada con desgracias o malas noticias. Por eso cuando alguien dice haberlo escuchado, la reacción más común es no salir a mirar. La reacción común es encerrarse. Sí. O sea, digo, si está relacionado con una supuesta desgracia que le va a suceder a las personas que la ven, si escuchan la historia, me imagino ¿Son de qué? a son de qué me va a asomar, Ah, a son de qué, entonces pues claro, yo también me enchusparía. Las personas se encierran y apagan las luces y solamente esperan a que el sonido desaparezca lentamente. Porque según quienes conocen la historia, hay cosas que es mejor no ver directamente en medio de la noche. Esta historia también está densa, o sea, es que imagínate, acá en el valle incluso yo también llegué a escuchar la historia de lo... bueno, la historia más común es la del jinete sin cabeza, que tú estás en tu casa o estás en un sitio y escuchas que viene una carreta con muchos caballos, pero cuando pasa la supuesta carreta, hay un jinete, el conductor de los caballitos, que no tiene cabeza y siempre ha sido una leyenda bastante conocida a nivel mundial. Sin embargo, esta que sí relaciona directamente una maldición al decir que el que la vea va a caer en desgracia, es mucho más densa, me pienso yo. Mira, este tipo de historia también podría, no voy a decir que es repetitivo, que pasa mucho, pero por lo menos yo sí tengo conocimiento de una historia muy similar. Lo que pasa es que pues esta sí es originaria de México. Así como acá en Colombia, México tiene ciertas extensiones de tierra bastante grandes. Sí. Y en la sierra, que ellos le llaman, lo que para nosotros es... ¿Montaña? Sí, montaña. Lo que es la sierra, el pie de San Antonio, la estatua es... ¿Qué es? ¿Algo así han escuchado? No, ya miro. Hay también muchos pueblitos, digamos, perdidos en la sierra, en la montaña. Así como puede pasar con, no sé, frisoles. Que pues allá solamente llega... El agua no sube porque llega cansada. El diablo tampoco porque está muy arriba. Entonces imagínense pues. Y solo llega Mac. Hay un pueblito en México, en el que era obligatorio irse a acostar temprano. O sea, realmente tocaba encerrarse, cierren puertas, cierren ventanas, porque aunque no sucedía todos los días, nadie sabía en qué día podía suceder. Llegaba cierta neblina, llegaba cierta densidad en el ambiente y la gente sabía que si lo cogía esa neblina o esa energía pesada en la calle, muy posiblemente no le iba a contar. Entonces es un pueblo lleno de desapariciones y de historias relacionadas a eso, a cosas sin sentido, o sea, gente que salía a la calle en desobediencia o haciendo cualquier cosa y nunca más volvía. Sí. Por salir en la noche o por salir cuando no debía salir. Ojo, y no estamos hablando de cosas de vivos, estamos hablando de cosas de no vivos. A ver, ¿qué es eso de la leyenda del pie de San Antonio? No, pero esto es otra cosa, no era de Popayán. Acá está. Ok, dame entonces si querés intro mientras La intro mientras de... termino de investigar, por supuesto, compañero. Vamos con la siguiente historia, que se llama Las luces de Silvia Cauca. Silvia Cauca. En las montañas cercanas a Silvia hay noches donde aparecen luces imposibles de explicar. No son carros, no son linternas, y según quienes la han visto, tampoco
parecen humanas. Campesinos y habitantes de la zona hablan de bolas de fuego flotando entre la niebla, luces que aparecen de repente y desaparecen sin dejar rastro. Algunos creen que se trata de brujería, otros de espíritus antiguos, pero casi todos coinciden en algo. Cuando las luces aparecen, es mejor no seguirlas. Es muy habitual porque es que depende de qué o de las creencias de cada persona. En el Cauca también se cree mucho en algo y es en el duende. Resulta que en el Cauca, o por lo menos lo que es la región, las zonas rurales y principalmente los indígenas, creen mucho en el duende. Del típico duende que trenza la crin de los caballos. No sé si de pronto Sí, lo sí, has lo he escuchado. claro. Pero también resulta que el duende... O de mujeres con cabello muy largo también. Pero resulta que el duende es generoso y el duende te puede dar tesoros. ¿Cómo te los da? Por medio de luces. ¿Usted no ha escuchado el típico cuento de los abuelos que decían que cuando miraban al monte veían una lucecita por allá brillando en la mitad de la nada? Sí. Que era la caleta, decían ellos. Ok. Claro, entonces ese tipo de luces, dependiendo, como les digo, de cada quien, se pueden asociar con cosas buenas o con cosas malas. Para los más modernos o más escépticos, incluso si tú ves una luz en el cielo, pues posiblemente vas a pensar, no, esto ni siquiera son cosas relacionadas. Las huacas. Las huacas. Ni siquiera son cosas relacionadas a nosotros, o sea, no es terrenal. Es algo que viene desde afuera, es algo extraterrestre, algo alienígena. Sin embargo, pues precisamente en esta zona, en este municipio, Silvia, Cauca, es muy habitual encontrar en el monte este tipo de luces, orbes, que son inexplicables. Primero, son muy brillantes, pero no alumbran a su alrededor, es decir, dan una luz increíblemente fuerte, pero es como si hubiese una barrera que impide que alumbre lo que está circundante. Entonces es un efecto muy raro porque normalmente uno cree que lo que emite luz pues alumbra a lo demás, pero no es el caso de estas bolas. Entonces ahí es donde de pronto uno dice, o sea, pueden ser tecnologías que no entendemos y demás. Pero también pasa algo en ese municipio y es que Silvia, Cauca, se ha caracterizado por algo, y es que es tierra indígena, para empezar, y es tierra en la que la brujería, la santería, sea blanca, sea negra, es muy habitual. Entonces, además de estas orbes o bolas luminosas que uno se puede encontrar en el monte, también es habitual encontrar, incluso en el día, animales muertos, velas y cualquier tipo de trabajos cerca a ríos o cerca a escampados. Por lo que definitivamente se sabe que este tipo de orbes no tienen nada que ver con alienígenas extraterrestres, sino que son 100% provenientes de brujería, de ritos y de cosas que realizan estos indígenas o estas personas que realizan estas actividades. Cauca tiene cierta importancia en el mundo esotérico en el tema de brujería, porque no solamente Silvia, Cauca tiene cierta importancia en esto. Hay otro hay otro municipio, sino que no recuerdo ahorita el nombre. Hay otro municipio al norte de Cauca, en el que Puerto Tejada, es Santander, súper normal que en cualquier cementerio del municipio te encontres brujerías. Es decir, entran los cementerios como cualquiera y hacen brujería. Entonces, en Silvia es el caso. Por eso, sugieren y recomiendan que si por algún motivo quieres ir a visitar Cauca y adentrarte en la selva, en las montañas andinas del Cauca, si por alguna razón que desconocemos... Hay tours de eso, la verdad.
Si ves en algún momento a través de la neblina alguna lucecita por ahí alumbrando, pues definitivamente no la sigas. Porque ni siquiera puede que te encuentres con personas muertas, sino con vivos que te pueden hacer daño. Y no solamente de maneras físicas, también de maneras que no comprendemos. Entonces, esas son las lucecitas de Silvia Cauca. Creo que es... ¿Toribio? No, Tori. Ambalón, No, Villarrica, no sé. Miranda, Padilla, Guachené. Voy a Calendo. buscarlo mientras terminas tú con tu... Sale a conocer Chao. Timbio y de ahí si vivimos vamos a Silvia. Timbío, Cauca, ¿dónde queda? ¿Cuál? Timbío. Arriba, Timbio. Timbío se llama. ¿Dónde está? Padilla, Ah, Guachené. velo. Ah, no, es Timbiquí. Timbiquí. Pero yo sí sé de ese, yo lo he escuchado. Ah, velo acá. Está Timbío, abajito de abajo de Popayán. de la capital. De la capital. Y si vamos ahí, vamos a Silvia. No, pues es que primero pasamos por Silvia Cauca. Bueno, Sí, en realidad primero pasamos por Caloto, Corintio. por Santander de Quilichao, por Puerto Tejada, o como por las afueras. Yo pues sí, yo estoy fue nomás aquí en Popayán. Pero pues lo que dice, a ver, dice Macablari, yo tuve una amiguita allá y contaba cosas heavies de brujería en Timbío. Sí, Cauca. Cauca es de los duros en el tema de brujería en Colombia. O sea, Por el tema de los indígenas. Los indígenas son El- tesos con eso. el Cauca es un departamento, la verdad, muy singular acá en Colombia. Porque, pues, aparte a ver, ¿cómo decirlo? De la evidente falta de intervención del Estado en el departamento, pues, muchos saben que muchos grupos ilegales se toman la zona. Pero eso también da, como tiene mucha cultura colonial y mucha cosa antes de que llegaran los españoles, eh, lo que se vive en el Cauca es muy diferente, es demasiado diferente. Perdón, hay una lista más bien, para que no nos expongamos tanto. Ve, en el Chocó hay algo que dicen que son el tiro de runas y la lectura, pero es para el próximo podcast. Yo creo que vamos a hacer el siguiente del Choco. Vea, manito, todo lo que incluya, y no quiero sonar obviamente muy despectivo, pero todo lo que incluya raza afroamericana e indígena son durísimos en tema de brujería. O sea, esa gente, creo que nadie le puede ganar. Los más duros en tema de brujería son provenientes del África. Y pues, ¿cómo son los africanitos? Pues ustedes ya saben. Morenitos. Entonces, y desde África a los demás países que fueron colonizados o tienen mucha influencia africana, como llámese, por ejemplo, pues Chocó, llámese, por ejemplo, En la algunas costa. zonas, exacto, algunas zonas del norte de Colombia, países centroamericanos que tienen muchísima influencia de África, pues son los duros de la magia negra. Y los indios, porque es que los indios no hacen brujería normal, los indios hacen chamanería, y la chamanería también es heavy. Podemos hacer más adelante, obviamente, un otro proyecto, historias de esa manera. Sí, mira, hay ciertos pueblitos de Colombia que están relacionados 100% con la brujería. No digamos 100% de la brujería mala, sino que pues, se relacionan con la brujería. Entonces, por ejemplo, está Quimbaya, en el Quindío. Ok. Está Cartago, Valle del Cauca. Al norte del valle. Honda, Tolima. San Antonio de Palmito, en Sucre. Monpós, en Bolívar. Y el pueblo, porque es que directamente se llama el pueblo de las brujas, que es la Jagua, que queda en el departamento del Huila. Es decir, si tú quieres ir a un verdadero pueblo de brujas, así como por ejemplo allá en Estados Unidos que hay un pueblo de brujas, no me acuerdo el nombre, el de Sabrina, la Jagua aquí en Colombia, queda en el Huila, es el pueblo de las brujas directamente. O sea, hay toda una tradición y todo un entorno relacionado a la brujería. Salem. Salem. En Massachusetts. En Massachusetts. En Estados Entonces, acá en Colombia tenemos un pueblo que se llama La Jagua. Tenemos nuestro propio Salem. Ah, ¿ves? Dice Macablari. Uy, sí, con ellos hay que tener mucho cuidado cuando dijiste lo de la chamanería.
Uy, manito, prefiero ir al Cauca. Vamos a la Jagua, pues, jiji, uy. Uy, mano, te están hablando de adrenalina. No, pero pues está en el Huila, no está así muy complejo. Bueno, no sé, mentiras, cómo era la llegada hasta A ver, la pues, Jagua. miremos la Jagua. Huila. Mapa. Pues queda por Garzón. A ver. Acá está. Ay, Uy, acabo de leer Timbio. O sea, está muy cerca al Cauca, weón. Claro, Ah. la Argentina, esto es Santa. Claro, el Puracé, míralo acá. claro, está súper Popayán. cerca Al departamento, Cauca. pues Está son. colindando con el Cauca. Exactamente. Y ese es el pueblo de las brujas. No, gracias, no quiero ir. Sí, acá decía. Exactamente eso. Es conocido como el pueblo de las brujas. Correcto. Bueno, está denso el tema. Mira, de hecho, mira, hay esculturas de brujas y todo, mira, ahí está. Ok. O sea, es que completamente todo en ese pueblo gira en torno a la brujería. Pero sí sería interesante ir. No, Claro. Hablaría a canjeos y en hidratación. O sea, interesante, Eso claro usted. que sí es. La hidratación puse porque yo me canjeé ¿Por qué a no mí pones mismo. uno de bocadito? No. Tomen agüita, ok. Te dijo que los dos, pues, como ordene. Gracias. Saludcita. Salud. Bueno, siguiente historia. Bueno, terminemos con esto, pues que ya queda la última. La última. Ay, espérenme. Aquí está. La última historia que vamos a hablar el día de hoy es sobre las casas embrujadas de Popayán. Pues muy parecido a las casas embrujadas de acá del Valle, porque igual, como decimos, cada departamento tiene su misterio. Hay casas que envejecen con el tiempo y hay otras que parecen quedarse atrapadas en él. En el centro histórico de Popayán existen casonas coloniales rodeadas de historias inquietantes. Habitantes hablan de puertas que se abren solas, pasos en habitaciones vacías, sombras detrás de ventanas antiguas y voces escuchándose en plena madrugada. Algunos aseguran que ciertas casas fueron escenario de tragedias, muertes, velaciones, rituales religiosos, y que desde entonces algo permanece allí, esperando en silencio. Como saben, Popayán pues siempre es una ciudad llena de historia, es una de las más antiguas de Colombia. Sufrió un terremoto que la destruyó y la ciudad se volvió a construir. Mira, ¿sabían otra curiosidad ahorita que hablamos de las iglesias? Y es algo que analizando la estructura después de catástrofes naturales, las iglesias son de los poquitos lugares que usualmente quedan intactos después de una catástrofe. Llámese terremoto, avalanchas y demás. Sí. Sí. No sé si es que tienen la protección de Diosito o qué, pero... Los ingeniebrios. ¿Qué Wow. fue? Bienvenido, no. Pues debe ser tuyo, ¿Será porque mío? No sé. son Ingeniebrios. Bienvenido a este canal. Estamos en modo podcast el día de hoy. Dice Macaulay, Popayán tiene una energía muy fuerte, la verdad. El Cauca es peligroso por donde lo vean. Sí, total, la verdad, tanto Sí, no. culturalmente Solamente como estamos hablando del Cauca, pero de nada que orden, ver. de orden público. O sea, Sí, sí, por en cualquier lado, en general, el Cauca es Te bastante pueden peligroso. desvivir física y espiritualmente, amiguito. Sí, la verdad, sí, es muy denso. Ajá, mero Nick. Me dice Malvic. Mero Nick, o sea, es el nombre. Sí, está bueno, está bueno. A ver, los ingeniebrios también me pueden seguir a mí. El próximo episodio es en mi canal. Gracias. Ok, Ya les comento para que me sigan. listo. Oli. Acá hablaría. Ese soy yo. Acanjeado, Ese soy yo. estira. Ay, estiré. Uy, después del ejercicio de hoy, aunque bueno, hice pierna. Menos mal. Estira las patas entonces. A ver, No lo están viendo, pero sí, se la está estirando. si algo me siguen. Hombre, ¿cómo no? Hombre, si también haces contenido, Mira, sí sale el- si también haces contenido, por supuesto que te devuelvo por lo menos yo el follow. Yo también te lo devolveré más tarde, ¿listo? Bueno,
sigamos con la historia. Y Claro muchas que gracias sí. por seguirme. Falto yo. Pero no se ve en tu ahorita, pero sí. A ver, voy a revisar acá. Popayán es una ciudad llena de historia. Sus calles coloniales, las iglesias antiguas y las enormes casonas del centro histórico hacen que muchas personas sientan que el tiempo allí avanza diferente y la verdad yo lo puedo confirmar. Yo estuve una semana en Popayán. Ya sé quién es. No, Sí, ta- sí, sí es mío. Más ta- tarde deben revisarme los juzgados, ya sé quién es. No, a mí todavía no me sigue. Qué bueno esos canjes, sí. A mí me consta porque yo pues estuve una semana el año pasado allá en Popayán y la verdad es... Y yo me hospedé por el centro histórico. Y algo que yo sí le pregunté a la señora donde me hospedé si de pronto ahí asustaban. Pero la señora obviamente me dijo que no y afortunadamente, porque yo sí creo en esos temas, pues no me pasó nada paranormal. Pero vaya uno a saber. Y los ingenieros, él es de Popayán. Justamente es del Cauca. Mira tú, amiguito. O Tenemos a un es cauqueño él acá. o es el otro. Caucano. O es el del Caquetá. Es que no sé. No, pues, no. Vivo acá. Ah, sí, es el de Popayán. Yo sé. No se sabe cuál está peor, si el caquetao. El Huguito. No soy de acá. Vivo acá, no soy de acá. Ok. Vive en Popayán, pero no es de Popayán. ¿Sabes de dónde Del eres? Putumayo. Ah. Bueno, ahí va bajando el nivel Ahí de va. peligrosidad. No creas. En Putumayo también se escuchan cosas de. Por eso, va bajando el nivel de peligrosidad. Ya bajó del Putumayo al Cauca. Ahorita. Tiene que pasar. No, ahorita es del Catatumbo. No, manito. Estamos de mal en peor. Bueno, sus calles. Ya. Y precisamente por eso, desde hace años comenzaron a surgir historias sobre casas donde ocurren cosas difíciles de explicar. La mayoría de relatos se concentran en antiguas casonas coloniales que todavía permanecen de pie en el centro de la ciudad. La verdad es que son muchas. O sea, si Buga tiene un gran centro histórico, No, pero el es de que Popayán. no puedes comparar Buga con Popayán. No, porque Buga también es una ciudad muy arraigada al turismo religioso. Sí, pues de hecho Y Buga fue fue capital del Valle del Cauca. en De su Valle, momento. sí, del departamento de Buga. Bueno, sí, del departamento. Que de después se Buga. fusionaron Exacto, y ajá. ajá. Pero, y Buga es una también de las ciudades más antiguas de Colombia. Sí, correcto. Pero claro, obviamente no podemos comparar Buga con Popayán, porque Popayán, el centro histórico es grandísimo. Sí, es que sí. El centro histórico, el de Popayán es más grande que el de Cartagena, confirmo. Sí, correcto. Bueno, algunas de estas casas del centro histórico pertenecieron a familias importantes de hace décadas. Otras funcionaron como lugares religiosos, internados, residencias antiguas donde ocurrieron velaciones y tragedias familiares. Sacando a relación a muy lo a la historia que contaste ahora de Moscopam. El del Moscopam. Ajá, empezando por ahí. No, y también la de las No, monjitas. y la de las monjitas. Y aunque muchas casas hoy parecen normales durante el día, en la noche la percepción cambia completamente. Las historias más comunes hablan de pasos en habitaciones vacías. Personas que aseguran escuchar a alguien caminando lentamente por corredores antiguos, incluso cuando no hay nadie más dentro de la casa. Otros hablan de puertas que se abren solas, objetos que cambian de lugar o sonidos provenientes de habitaciones cerradas desde hace años. Pero probablemente lo más inquietante son los relatos relacionados con figuras observando desde las ventanas. Habitantes y vecinos de algunas casonas antiguas afirman haber visto siluetas inmóviles detrás de balcones o cortinas durante la madrugada. Y en varios casos, quienes viven allí aseguran que las habitaciones donde supuestamente aparecen estas figuras están completamente vacías. Algunas personas intentan explicar estos relatos diciendo que se trata simplemente del ambiente de las casas antiguas. Madera crujiendo. Ajá, mira, nos está invitando a la jagua. Justamente antes de que llegaras estaba comentándoles yo acerca de la jagua, manito. Sí, acabamos literal de tocar el tema de la jagua. Lo buscamos en el mapa y está pues obviamente colindando con el departamento del Cauca. Uh-huh.
Entonces, sí, un poquito, todo se conecta al Es final. real. No, no, sí, Es real, que sí. sí. Incluso vimos algunas imágenes y hay estatuas de brujas. Ah, mira, que él es del Huila. Yo soy del Huila. Vamos a la Jagua, ya está. Pues mi hermano, si usted nos dice de dónde llegamos, en ¿Al el tour? Huila, a su casa, obvio, y luego hacemos un tour y usted nos lleva, nos pegamos el viaje. Pues yo me uno. Nos vamos por Ibagué. Uy, vamos a dar toda vueltota. Uy, mano. Uy, mano. Uy, mano. No, mano. Pues ¿Sabe qué? Le llego en avión, pa. Más fácil vamos de Cali Neiva. Cali Neiva y de Y Neiva Neiva subimos a ya. La Jagua. Sí, sí. De mi casa a la Jagua hay 2 horas. Ya está, manito. Bueno, ahí está. Listo. Continuemos. Quienes han vivido las experiencias de estos lugares suelen describir que la verdad pasa algo diferente. Hablan de una sensación constante de incomodidad, como si hubiera alguien más dentro de la casa. No hemos ido ni armero, mira. Comentario al final. Hablan de una sensación constante de incomodidad, como si hubiera alguien dentro de la casa. Como si el ambiente cambiara repentinamente al entrar a ciertas habitaciones. Y en algunos casos, las historias se vuelven todavía más extrañas. Hay relatos de personas que aseguran escuchar conversaciones en voz baja durante la madrugada, aunque no haya nadie despierto. Otros hablan de sentir a alguien, que alguien los observa mientras intentan dormir. En varias familias antiguas de Popayán existe incluso la costumbre de evitar ciertos espacios de la casa durante la noche. No porque hayan visto algo directamente, sino porque siempre se ha sentido raro esa sección de la casa. Yo evito la cocina porque me da. La explicación más repetida entre quienes creen en lo paranormal es que en algunas de las casas se conserva la energía de todo lo que ocurrió dentro de ellas durante décadas, incluso siglos. Sí, lo que hablábamos del tema de las residualidades, que quedan Sí. muchas energías por ahí. Queda cargado los sitios. Ujú. Entre esas han habido entre esas casas velaciones o enfermedades o muertes o los rituales religiosos. Y aunque no existe pruebas reales de actividad paranormal, las historias siguen apareciendo, cosa que no es común. Porque incluso hoy, muchas personas en Popayán aseguran que hay casas antiguas donde el silencio nunca se siente completamente vacío. Y sí, la verdad, yo que me hospedé pues por el centro, pues primero el taxista que me llevó de la terminal al hotel me dijo, de cierta calle hacia allá no vaya a ir. Pero pues ya fue por temas de orden público, ¿no? Me dijeron, hacia allá lo pueden pues, robar. Yo, muchas gracias por advertirme. Entonces yo cogía era hacia el norte, porque hacia el sur sí estaba como complicado el asunto. Es que el sol siempre se pone Se lo complicado. comen, vea. Sí. Entonces, pero el ambiente, incluso había una tienda diagonal al hotel y la tienda yo iba y me decía la señora muy amable, nosotros cerramos a las 8:30. Yo, bueno, pero pues es raro que una tienda cierre a esa hora. No. Bueno, entendí que era por el tema del centro. Sí. Lo que pasa es que el centro llega a cierta hora que la verdad es que se siente muy diferente. Todos los centros. Todos, o sea, se siente demasiado diferente el ambiente. Y cuando mi ventana daba a la tienda, cuando yo ya me asomaba, la tienda ya estaba cerrada. Y estaba relativamente temprano. Entonces, yo a veces me quedaba parado en la ventana y de verdad es que no se ve ni un alma a esas horas. La gente de verdad lo evita. Dice, los ingenieros, por flojos. Esos, vaya al centro a las 9 Y no y no han abierto ni la alcaldía. Ah, bueno, pero yo estaba hablando desde la noche, ¿no? No de la mañana. Sí, por eso. Pero sí. Abren tarde, cierran temprano. Sí, totalmente. Ay, manito. Bueno, no sé si tienen alguna otra historia por comunicarnos. Ya conté mi historia, ya contamos la historia otra de Malvic, ya averiguamos otros como por ejemplo lo de la Universidad del Cauca. Facto se tiró. Ya digamos que finalizamos con las historias que teníamos preparadas para el día de hoy.
Así que pues, no sé, ¿tienen algo más por comentar acerca del tema principal? ¿O qué dice la gente? ¿Qué dice la People? ¿Cómo les pareció este departamento? La verdad, como decimos, el Cauca es uno de los Estuvo departamentos bueno, más, estuvo bueno. uno de los departamentos más Mira, cargados de historias. y tocamos un tema que era muy de esperarse del Cauca, que por ejemplo no apareció en el Valle del Cauca, que fue el tema de la brujería. Exacto. O sea, muy brujería y muy religioso. Dice Malvic, el Huila me deja aterrado. Cuando toquemos el Huila va a ser entonces un capítulo bastante Lo denso que es la también. Orinoquía también en general es heavy. Acá son muy santeros, dice Sí, los sí, ingeniebrios. sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Toda la realidad, mi gente. Sí. Dice, uy, varias, Pri. Bueno. Sí. Bueno, pues yo creo que no siendo más. Sí, no, obviamente nos vemos el día martes, tanto por el canal de The South como por mi canal. Vamos a estar obviamente con el siguiente capítulo de Pokémon Dongo, la serie que estamos haciendo en Minecraft. El jueves de la próxima semana también nos volvemos a ver. Esta vez será en mi canal con el Hicimos tercer... lo de. Ajá, no, no, ni lo digas. Para el próximo sí. Para el próximo sí lo hacemos sin falta. El próximo jueves será por mi canal. Yo creería que a la misma hora, 9 de la noche. Con el tercer episodio de Crónicas Oscuras. Vamos a estar abordando el tercer departamento de la zona pacífica. No sabemos todavía si vamos a abordar a Chocó o vamos a abordar a Nariño, pero bueno, eso es lo de menos. Sé que habrán historias muy interesantes, escojamos el que escojamos. Sí, habrán historias muy buenas, la verdad. Y nada, pues tenemos 2 citas de momento para la próxima semana. Martes y jueves, no sé si de pronto tenés algún otro día previsto para hacer. Es muy probable que yo, aparte de esta serie de podcast de terror, siga con la mía ya de manera independiente. Obviamente, teniendo sus historias. No, puedes decirlo, los ingenieros. Precisamente yo también les estaba comentando acerca de eso. Que todas las culturas afroamericanas provenientes de África son las más fuertes en el tema de brujería. Y también la cultura indígena, pero más por el lado del chamanismo. Sí. Es que entraste muy tarde, tuviste que entrar desde el inicio. Estuvo muy bueno el podcast del día de hoy. Ah, sí, le iba comentando que uno de mis proyectos es sin seguir yo con mi serie de podcast ya por independiente, o sea, de manera en solitario. Y voy a tocar también ciertos temas paranormales. Pero, pues obviamente yo les avisaré con tiempo en mis redes sociales. Y ustedes saben que me siguen en los que tengo agregados en WhatsApp o los que siguen mi Instagram. Está jugando fútbol. ok, no hay problema, no hay problema. Nada. Que hace podcast todos los días de... ¿De qué? ¿De ¿Juan Arpe? No. ¿Qué hace podcast los días de JLP? Un chicle. Bueno, no sé qué JLP, Malvic. Entonces, ya les estaré avisando por mis redes. Por favor, síganos. A mí, como de Zap06. Y a mi amigo Juan Arpe, como Juan Arpe. Y bueno, pues no siendo más, yo creo que nos despedimos nos por despedimos el día por de hoy. hoy. Nos veremos las caras nuevamente El martes. el martes con nuestra serie de Pokémon Dongo, que ya va en su capítulo. Creo que es el sexto. No, Creo sí que ya es el sexto. No, yo creo que ese es el séptimo. Bueno, vamos por ahí. Bueno, puede que sea el séptimo. Vamos por ahí. Entonces, muchísimas gracias, Jodarpe, por venir. Primera vez aquí, como digo, en mi canal. ¿Cuántas medallas nos faltan? Nos 3. faltan 3. Entonces vamos por el... Capítulo. Son 8. Ajá. ¿Cómo que nos faltan 3? ¿Son 8? ¿O son 10? No, Creo no que sé. son 8, manito. Entonces nos faltan 2. Creo que es el capítulo sexto. Ah, ok. Porque ya tenemos a Brooke. Ah, sí, porque es que Mystic. yo no le cambié esto. Sexto. Entonces sí, vamos. Entonces sigue el capítulo 7 de la Ok. de la serie de Pokémon Dongo. Adiós, Malvic. Muchachos, Adiós, muchísimas gracias Macablari. a todos los que participaron. Macablari, Malvic, Ingeniebrio, Samope. Apareció al principio, pero Apareció sí, me al imagino inicio. que por acá debe estar. Ajá. Muchísimas gracias y
Nos vemos. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.